Un abrazo a la distancia a todos y cada uno de los que nos ven, a nuestros amigos, a nuestros hermanos de Casa Renovación del Alma. Un abrazo fuerte, amados hermanos. Esperamos que todos estén bien y que todos estén sintonizando estos mensajes para poder avanzar y crecer en el conocimiento, en la gracia y en la misericordia del Señor. Debemos de estar todos creciendo, buscando conocer más a nuestro Señor. Este tiempo para eso es. Tiempos de estar en casa, tiempos de oración, tiempos de poder dedicarle en la búsqueda, de poder tener una mayor búsqueda de nuestro Dios, una mayor cercanía, poder nosotros cada día presentarnos delante del Señor e ir creciendo y avanzando. Esperamos que todos y cada uno estén bien realmente. Les pedimos que por favor tengan su Biblia ahí a mano en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 19 estaremos meditando esta noche. Y el tema que nos ocupa esta noche es reconciliación, atributo divino. Este es el tema y estaremos en la segunda carta a los Corintios. Tenga su Biblia ahí a mano. Pero vamos a hacer una corta oración para poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Así es que acompáñenme. Amado Padre y buen Dios, que habitas en gloria, venimos, Señor, delante de tu presencia. Una vez más, Señor, reconociendo que tú eres Dios, soberano, eterno, que gobierna, Señor, toda tu creación. Reconociendo que tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda adoración. Reconocemos que tú eres Dios de misericordias, Dios de toda consolación, Dios de reconciliación. Sabemos, Señor, que tu carácter es amor. Sabemos, Señor, por medio de tu palabra, llegamos a conocerte, llegamos a saber, Señor, y a conocer cada uno de tus atributos. Quién tú eres, cómo obras, Señor. Porque tú nos has dejado en este libro, Señor, escrito para que nosotros podamos entender, Señor, y conocer cómo tú eres. Y te damos gracias, Señor, por este maravilloso libro. Te damos gracias, Señor, porque por medio de la revelación de tu palabra y tu Espíritu Santo podemos nosotros, Señor, acercarnos y conocernos más, conocer más a ti, Señor, conocer más de ti cada día. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ilumines nuestras mentes y las mentes de nuestros hermanos, Señor. Y que nos ayudes, Padre, a poder atesorar esas verdades eternas, Señor, escritas en este libro. Oramos, Señor, porque obres en cada vida, porque traigas luz a la mente y los corazones, Señor. Pues tu palabra, Señor, es verdad y tu verdad trae libertad, Señor. Tu palabra, Señor, tiene el poder de transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Tiene el poder de abrirnos los ojos, Señor, y erradicar las tinieblas en cada uno de nosotros. Ayúdanos. Te pedimos que por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, nos bendigas esta noche con una bendición especial. Oramos por todos y cada uno, Señor, de los que nos ven esta noche y los que nos verán en un futuro también. Oramos porque los bendigas, que los guardes, Señor. Que seas tú, Señor, un escudo protector. Que nos guardes de toda enfermedad, de esta pandemia, Señor, y de este virus
que se conoce como COVID, Señor, COVID-19, guárdanos, manténnos apartados de él, Señor. Y todas aquellas personas que han sido contagiadas, oramos por ellas, Señor, porque extiendas tu diestra de poder y traigas sanidad a sus vidas, Señor. Sabemos que tú tienes control de todas las cosas y sabemos, Señor, que con propósitos todas las cosas suceden. También podemos reconocer, Señor, el cumplimiento de tu palabra, Señor, y podemos entender que la venida de tu Hijo amado, Señor, por su iglesia está cada vez más cerca. Te damos gracias y en tus manos encomendamos nuestras vidas, este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que traigas claridad a la mente, Señor, del predicador y que lo uses conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu propósito y voluntad. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, esta noche, por favor, tomen su Biblia y acompáñenos en la lectura, en la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó escrito en esta carta grandes verdades. Y vamos a tratar de entenderlas. Vamos a leer el texto y luego comenzaremos a analizarlo. Así es que por favor acompáñenme, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 17. Y la palabra del Señor dice de esta manera: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En estos textos hay muchas verdades que son poderosas realmente y que como hijos de Dios nosotros debemos de conocer. Y que estas verdades deben de traer consuelo, deben de traer ánimo a nuestras vidas. Deben de ayudarnos a reconocer quién es Dios y cómo es su carácter. También debemos de entender a qué nosotros hemos sido llamados. Pero estas verdades solamente podemos descubrirlas, o el Señor trae revelación a nuestra mente si nos ejercitamos en la lectura de la palabra de Dios y tener un estudio sistemático de leer un libro de principio a fin y poder entender cuáles son los temas que tratan. En las cartas escritas por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, trató muchos temas y muchos problemas que enfrentó la iglesia. Y quedó escrito ahí muchas verdades para podernos ayudar a nosotros a conocer más a Dios y podernos ayudar en nuestro andar cristiano. Pero mire cómo dice y cómo hace el apóstol Pablo, nos deja entender. En el verso 17 dice: de modo que, mire la condicionante, como ese sí, de modo que sí, ese sí es una condicionante. Si alguno, dice, ese sí es una condición, es una condicionante. Dice, si está, si alguno, porque puede que no esté. Entonces por eso dice, si alguno, cualquiera, quien sea, ser humano, si alguno, dice, está en Cristo, permanece en Cristo, si alguno, ese está en Cristo se refiere a tener una permanencia. Y aquí nos está hablando como el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3,
tuvo la visita de Nicodemo. Y el Señor Jesús le habló verdades espirituales del reino, que le es necesario a cada ser humano para alcanzar la salvación y la vida eterna, nacer de nuevo. Y con el nuevo nacimiento nosotros llegamos a formar parte de la familia de Dios, como lo vamos a ver aquí más adelante, que lo detalla en otra carta escrita por el apóstol Pablo. Pero aquí está hablando de las personas que han nacido de nuevo, de los que se han arrepentido de una vida de pecado, han llegado a reconocer, así como cada uno de nosotros, hijos de Dios, hemos llegado a reconocer nuestra vida de pecado y nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestra vida a la persona del Señor Jesús y hemos reconocido que Él es el único que nos puede dar vida eterna y nos puede salvar de la ira venidera de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que si alguno estamos en Cristo, alguno de nosotros, cualquiera, porque el Señor abrió la oportunidad por medio del sacrificio de Cristo, y aquí lo dice más adelante y lo vamos a ver, nos ha dado la oportunidad de poder ser salvos y estar en Cristo. A esto se refiere, al nuevo nacimiento y al comenzar una nueva vida, una nueva naturaleza. Ya no solamente tenemos la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres y de Adán, porque así lo revela las Sagradas Escrituras. Ya no solamente tenemos esa naturaleza pecaminosa, sino que ahora tenemos la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. En cada uno de los que hemos depositado nuestra confianza en la persona del Señor Jesús y hemos entregado nuestra vida a Él. Y el Espíritu Santo, porque este es un milagro que solamente Dios lo puede hacer por el medio del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento en las personas que nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero mire cómo dice, de modo que si alguno está en Cristo, este alguno no excluye a nadie. Cualquier ser humano puede entrar en si alguno está en Cristo. Solamente tiene que disponer su corazón y arrepentirse de su manera de vivir pecaminosa, que no le agrada a Dios, y cambiar su manera de vivir y depositar su confianza en la persona del Señor Jesús. Pero mire, por eso el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, ese nueva criatura esa es una afirmación y nos deja ver que esto ya sucedió, que así es. No dice será, no dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se refiere al nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y se da el milagro del nuevo nacimiento, ya nuestra manera de pensar cambia. Ya nuestra manera de ver las cosas cambia. Ya lo que veíamos bueno, ya no lo vemos bueno. Más bien nos preguntamos, ¿y cómo pude yo ver esto como bueno si es malo? ¿Por qué? Porque la venda que teníamos en nuestros ojos, el Espíritu Santo se encarga de removerla y de quitarla. Y ahora podemos ver como Dios quiere que nosotros veamos con sus propios ojos. Podemos reconocer la maldad y podemos reconocer el pecado. Entonces dice, nueva criatura es el que está en Cristo. Las cosas viejas
pasaron, ya lo hace como un hecho que ya nosotros somos nuevas criaturas y todas las cosas que antes hicimos o hacíamos ya fueron hechas nuevas. Claro que por supuesto que cada cristiano entramos en un proceso de transformación y que esto va a durar toda nuestra vida cristiana mientras estemos aquí en este mundo natural y mientras estemos en este cuerpo. Pero ya pasaron, y aquí dice, todas son hechas nuevas. Ya nuestra manera de hablar debe de ser nuevo, debe de ser diferente. Nuestra manera de ver las cosas debe de cambiar, debe de ser diferente. Nuestra manera de pensar, por eso dice en la carta a los Romanos capítulo 12, que debemos de ser renovados, debe de ser transformados nuestra manera de pensar y de vivir por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y esto se logra por medio de las Sagradas Escrituras y su Espíritu Santo que mora en nosotros. Todas las cosas, aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Pero hermano, yo tengo tantos años de ser cristiano y no cambia mi vida. Ahí pueden haber dos situaciones. Si una persona genuinamente se arrepintió de sus pecados y entregó su vida a Cristo, puede que alguna persona lo haya hecho genuinamente y haya nacido de nuevo. Pero si esta persona no se alimenta, porque la Escritura nos compara como niños, como bebés recién nacidos. Y dice el apóstol Pedro que debemos desear como niños recién nacidos, como bebés, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nacemos de nuevo, porque un niño, cuando nace, si no lo alimentan, ese niño se va a morir. Y si como niños, como nuevas criaturas, nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, podemos continuar viviendo en este mundo natural, pero espiritualmente no vamos a crecer. Y si vamos avanzando, vamos a ir avanzando con una enfermedad espiritual, si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos deja ver que si ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, que eso ya pasó y las cosas viejas dice que ya pasaron y el Señor ahora hizo todas las cosas nuevas. ¿Para qué? Para que vivamos una vida nueva en Él, agradándole, buscándole. Realmente tiene que haber una transformación. No puede ser que una persona le entregue su vida al Señor Jesús, lleguemos a ser cristianos y continuemos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces, mire, es imposible que el Espíritu Santo llegue a morar a la vida de una persona y no hayan cambios. Es imposible, eso no puede ser, no hay posibilidad alguna. No existe. No puede ser a la luz de la palabra de Dios. La persona, cuando entrega su vida a Cristo, hay transformaciones. Se lo puedo decir yo porque en mi vida el primer milagro que el Señor hizo fue el nuevo nacimiento. El segundo fue quitarme el alcoholismo, que me lo quitó de la noche a la mañana. Y comenzaron a haber muchos cambios en mi vida. Y así testifica cada uno de los creyentes e hijos de Dios. Pero creció en mí una hambre por su palabra, por la leche espiritual no adulterada. Y esto me ayudó a cambiar mi vocabulario, porque yo era mal hablado. Pero ahora no lo soy. Gracias al Señor y a su bendita palabra. Como hijos de Dios, nosotros nos muestra y nos dice que ya todas las cosas fueron hechas nuevas. Y mire cómo aclara y dice, esto
no es porque yo lo haya hecho así o porque usted lo haya querido y lo haya hecho así. Dice en el verso 18, mire cómo dice, y todo esto proviene de Dios. Y debemos de reconocer que proviene de Dios. Quien nos reconcilió, mire cómo dice, Él nos reconcilió. Mire cómo son las cosas. Y por eso el tema de esta noche es reconciliación, atributo divino. ¿Por qué es un atributo divino? ¿Qué es un atributo? Un atributo es el carácter de Dios. Atributo es, en teología cristiana, un atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios, dada la condición especial de Dios en que sus atributos coinciden con su ser, lo que Él es. Por ejemplo, nosotros decimos, Dios es amor. Bueno, ese es un atributo de Dios. Dios es misericordioso. Ese es uno de sus atributos. Es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus promesas. Es su carácter, es lo que Él es lo que se nos revela por medio de las Escrituras. Y Él es un Dios que nos consuela, lo veíamos el sábado anterior. El Dios de toda consolación, pero también es un Dios de reconciliación. Dios, y este es un atributo divino. Mire, el perdón no nace en los seres humanos, el perdón nace en Dios. La reconciliación nace en Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos fuimos y hemos sido los que ofendemos a Dios. Lo insultamos de muchas maneras. Lo ofendemos groseramente de muchas maneras. Y el hombre no busca a Dios, lo dice la Escritura. Él tomó la iniciativa, Dios mismo tomó la iniciativa y Él se acercó y nos dio la oportunidad. Y mire cómo dice, quien nos reconcilió y todo esto, verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a los que hemos nacido de nuevo, a sus hijos, ¿verdad? Y a los ministros. Pero cada creyente, cada cristiano, Dios le ha dado el trabajo de la reconciliación. La reconciliación, reconciliar es restablecer la amistad del hombre con Dios. Porque desde que pecó Adán y Eva, el ser humano hemos estado enemistados con Dios. Pero Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. Nosotros lo ofendemos, pero Él nos perdona y Él nos da la oportunidad del perdón, de la vida eterna, de llegar a formar parte de su familia. Él es el que ha tomado la iniciativa. No crea que es usted ni que he sido yo. Si yo más bien no quería saber nada de Dios. Pero Él en su misericordia me alcanzó y me salvó. Y espero que lo salve a usted también que me ve, si no ha depositado su confianza en la persona del Señor Jesús. Que la salvación llegue a su vida. Pero mire cómo nos deja entender el apóstol Pablo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por medio de Él, Él es el medio por el cual nos ha dado la oportunidad de ser reconciliados con Él. Y nos dio el ministerio de la reconciliación para que nosotros podamos también contribuir y llevar el mensaje de salvación. Mire cómo dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo y continúa en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mundo, cuando habla aquí, el mundo se refiere a los seres humanos que habitamos en este planeta, no es al mundo. Y también existen condiciones, porque muchos dicen, los universalistas dicen, como dicen las Escrituras, que por la muerte de Cristo todos somos salvos. No, pero también hay una condición que dice
que debemos de creer en Él y debemos de nacer de nuevo. Si no existe el nuevo nacimiento, mire, muchas personas van a las iglesias para calmar su conciencia, pero no entregan su vida al Señor Jesús y no tienen cambios en su vida y no han tenido ese nuevo nacimiento, y ellos se engañan a sí mismos y calman su conciencia nada más llegando a las iglesias, pero ser una nueva criatura no aplicado en la vida de muchas personas que van a las iglesias hoy en día. Y esta es una verdad y que debemos de tener mucho cuidado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a las personas, y hoy sigue abierta esa oportunidad, esa puerta que es Cristo. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesús, en el capítulo 14, el Señor Jesús hizo esta declaración y dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también el Evangelio según San Juan dice que Él es la puerta, reconciliando consigo al mundo, pero mire cómo dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, nosotros debemos de llevar ese mensaje de esperanza y de reconciliación. Pero más que hablarlo y decirlo, debemos vivirlo. El mundo hoy en día está cansado, o los seres humanos de hoy en día están cansados de escuchar todo esto, de escuchar de un Cristo que perdona, de un Cristo que salva, de un Cristo que bendice, de un Dios todopoderoso. Pero no ven cambios en las personas. Ven que viven enemistadas, ven que viven empleitadas, ven que hay falta de perdón en la vida de estas personas. Entonces dicen: no, ese Dios no es como dicen que es. Pero es porque nosotros tenemos ese grave problema y debemos de cambiar eso. Y eso, la única manera que puede cambiar es estudiando la palabra de Dios y sometiéndonos a esta palabra y a cada uno de los mandamientos que están escritos en este libro. Acompáñenme a la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y verso 12. Por favor, acompáñenme. Y veamos cómo nos describe aquí también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cómo nos deja ver lo que Dios ha hecho para reconciliarnos con Él. ¿Qué es lo que hizo Dios? Porque Dios no solamente nos dice que nos ama, sino que lo mostró y actuó y obró y hizo algo en favor suyo y en favor mío. Y veamos por favor en la carta a los Efesios capítulo 2 y verso 12, acompáñenme por favor, mire cómo dice: en aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, viene hablando en este capítulo 2, viene hablando de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos lejanos de Dios, ajenos. Vamos a ver, mire cómo dice: en aquel tiempo, mire el número 1, dice: estabais sin Cristo. Estábamos sin esa persona que vendría a salvarnos, a darnos la salvación, que Dios le había prometido a su pueblo, a Israel. Pero nosotros como gentiles, como personas que no pertenecemos, no somos parte del pueblo judío. El apóstol Pablo nos dice: en aquel tiempo, mire, pero utiliza en aquel tiempo. Número 1 dice: estabais sin Cristo. Número 2,
alejados de la ciudadanía de Israel, que no éramos israelitas, y no lo somos aún, pero espiritualmente sí lo somos, dice la Escritura. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, ajenos a los pactos de la promesa de Dios. Así estábamos, así éramos. Pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted continúa así, continúa estando sin Cristo, continúa estando alejado de la ciudadanía de Israel, continúa estando ajeno a los pactos, continúa estando sin esperanza, número 4, y continúa estando sin Dios en el mundo. Si usted no ha depositado su vida, si usted no ha depositado su fe, su esperanza, su confianza en el Señor Jesús, en el sacrificio que hizo al morir en la cruz, usted se encuentra sin esto. Pero los que ya hemos depositado nuestra fe en la persona del Señor Jesús, esto cambió. Y mire cómo dice el verso 13, pero ahora, dice, pero ahora en Cristo Jesús, a los que estamos en Cristo Jesús, como dice en la segunda carta a los Corintios, nuevas criaturas somos. Entonces mire cómo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, dice, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire cómo aclara el apóstol Pablo, y él de una manera magistral siempre lo deja ver y siempre deja claro que esto no es de los hombres. Estos no son decisiones que nosotros tomamos. Por supuesto que sí tenemos que tomar la decisión si creemos o no en la persona del Señor Jesús. Pero quien salva es Cristo, quien salva es Dios, quien llama es Cristo, quien llama es el Señor, Dios. Quien nos reconcilia con Él mismo es Él, porque nosotros no buscamos reconciliarnos con Él. Es Él el que hace, es Él el que da el paso. Y aún así hay muchos con corazones endurecidos y que en lugar de acercarse al Señor se alejan más. Mire cómo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él, Cristo, es nuestra paz. Cristo es nuestra paz con Dios, que de ambos pueblos, dice, del pueblo gentil que es cada una de las naciones y personas que no somos israelitas, de ambos pueblos, dice, de los gentiles, que no somos israelitas, y de los israelitas, esos dos pueblos, hizo, dice, uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades entre nosotros mismos y las enemistades con Dios, porque no era solamente enemistades entre nosotros, no. Mire, todo el que no ha depositado su fe en la persona del Señor Jesús, continúa enemistado con Dios. Aunque sea muy bueno, aunque se crea muy bueno, aunque haga buenas obras, aunque haga lo que haga, si usted no deposita su fe en la persona del Señor Jesús, usted está enemistado con Dios. Y si no me cree, búsquenlo en las Sagradas Escrituras, porque ahí está. Escuche cómo dice y acompáñenme y leamos, por favor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en el Señor Jesús, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz con Dios. Y mediante la cruz de Cristo, el sacrificio al morir en la cruz, reconciliar con Dios. Mire cómo vuelve a reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos.
que estaba ahí lejos, y ahora dice, y a los que estaban cerca, a los judíos y a los gentiles. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, mire cómo Él remarca, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Por si usted no lo sabía, por si usted no lo tenía muy claro, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque somos hijos de Dios. Nos reconcilió por medio de Jesucristo, por medio de Él nos reconcilió. Y mire, por favor acompáñenme a la carta a los Colosenses, allá adelantito de su Biblia, busque en la carta a los Colosenses, capítulo 1 y verso 15, y miremos por favor a ver cómo dice, cómo nos explica aquí de nuevo el apóstol Pablo. Y aquí amplía, porque estaba contrarrestando y luchando contra una herejía que estaba en la iglesia de Colosa, unas enseñanzas, estaban falsos maestros enseñando doctrinas equivocadas, doctrinas que estaban desviando al pueblo de la verdad de Dios y de la verdad de quién es el Señor Jesús. Así es que acompáñenme, Colosenses capítulo 1 y verso 15. Miremos cómo nos permite entender la supremacía y quién es el Señor Jesús. Y de nuevo nos muestra ese atributo de Dios, que Él buscó la reconciliación, que Él nos reconcilió con Él mismo, que Él dio el paso para quitar las enemistades por medio de la persona de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que al depositar nuestra fe en Él, nosotros podamos ser reconciliados con Él. Pero esto lo hizo Dios. Esto lo hace Dios. Ese es su carácter. Él quiere perdonarlo. Él quiere perdonarme siempre, aún porque el pecado nos alcanza. El pecado nos alcanza. Pero realmente el Señor quiere perdonarnos. Él es un Dios de misericordia, ese es su carácter. Dios es amor, pero también es un Dios de ira. No crea solamente algunos predican a Dios solamente ahí, un Dios de amor. No, también hay que poner la balanza bien equilibrada. Porque Dios se enoja y Dios es un Dios de ira, un Dios que castiga, un Dios que disciplina. Tenga cuidado usted de no inclinar la balanza a un solo lado. No. Dios es bien balanceado, Él en su carácter. Y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender también a ser balanceados. Mire cómo en la carta a los Colosenses, acompáñenme capítulo 1 y verso 15, como dice Él, refiriéndose al Señor Jesús, refiriéndose aquí el apóstol Pablo, todo lo que va a decir, y mire cuántas veces utiliza este adjetivo para mencionar a la persona del Señor Jesús, porque es del Señor Jesús que está hablando, de la persona del Señor Jesús. Utiliza el adjetivo Él. Mire cómo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es el mismo Dios invisible, el primogénito de toda creación. Algunos utilizan este texto para decir que el Señor Jesús no es Dios, sino que fue creado, que Dios lo creó. No. Porque más adelante vamos a ver qué dice y nos habla de que Él existía y ha existido desde siempre. Mire el verso 16 como dice, porque en Él, mire, vuelve a decir, en Él, utiliza ese adjetivo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo. Él es el agente, el ente de la creación. Él es el que creó todo. Mire cómo dice, en Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Él las creó, el Señor Jesús. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Mire, ese todo abarca, no deja nada por fuera. Todo lo creado, invisible, en los cielos, en la tierra. Todo lo visible o invisible fue creado por Él. Todo fue creado, mire, por medio de Él, del Señor Jesús, y también todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque toda la creación se hizo para Él. Y mire el verso 17 como dice, y Él es antes de todas las cosas. Él existía ya antes de que fueran creadas todas las cosas. Y en el Génesis, en el capítulo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra creó habla de crear de la nada. Que no existía nada, no había materia prima, no había absolutamente nada. Dios comenzó, de la nada, comenzó a crear. Eso significa, la palabra ahí que se usa es la palabra bará. Búsquela ahí en el diccionario, en hebreo si gusta, o en internet ponga ahí la palabra bará que significa. Y significa crear de la nada. Donde no existía nada, Dios comenzó a crear. Y el Señor Jesús es el que se encargó de crear y Él es antes de todas las cosas. Ahí aclara el apóstol Pablo su deidad, su eternidad. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que mantiene el equilibrio del universo. El Señor Jesús es el que le da vida, el que hace girar nuestro planeta, el que nos permite respirar el aire que respiramos. Él es, en Él todas las cosas subsisten, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, Él es el principio. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor Jesús se hace llamar y se presenta como el principio y el fin, el alfa y la omega. Porque Él es el principio. Y mire cómo dice, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué dice el primogénito de entre los muertos? Esta palabra se refiere a que Él es el primero que murió de los seres humanos, porque Él es Dios y también es ser humano. Él es Dios y hombre. Pero Él es el primero que murió y resucitó para ya no volver a haber muerte. A eso se refiere de que Él es el primogénito de entre los muertos. Porque otros muchos han resucitado, pero han muerto de nuevo. Pero el Señor Jesús murió como hombre y resucitó para ya no volver a haber muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre Él. Entonces dice, para que en todo tenga la preeminencia. Y mira cómo dice verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en el Señor Jesús, mire cuántas veces me utiliza esa palabra de Él, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, en el verso 20, reconciliar, mire de nuevo, reconciliar consigo, reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante el sacrificio de Cristo. Si usted no reconoce el sacrificio de Cristo, si usted no entrega su vida al Señor Jesús y su fe por medio del sacrificio del Señor Jesús, no puede ser nueva criatura y todo esto no aplica en su vida. Debe entregar su vida al Señor Jesús para que todo esto aplique en nosotros. Si usted no ha entregado su vida al Señor Jesús, le animo, le aconsejo que lo haga. Y mire cómo continúa diciendo. Y por medio de Él,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Mire, es que nosotros somos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no creemos la palabra de Él. No creemos sus mandamientos, no los obedecemos. Somos enemigos de Dios en nuestra mente por eso, porque no creemos. No creemos hasta que su Santo Espíritu nos ilumina y esa venda es quitada de nuestros ojos y nuestros ojos espirituales son abiertos y nuestros oídos espirituales son abiertos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Miren, con nuestra mente somos enemigos de Dios, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Permítale a Dios obrar en su vida. Y aun si usted se congregaba en una iglesia y ha dejado de asistir a alguna iglesia, reconcíliese con Dios. Permítale a Dios que obre y que se dé esa reconciliación. Porque Dios es un caballero y Dios no lo va a obligar. Dios lo va a dejar. Pero de la decisión que usted tome, depende su eternidad. Es usted el que tiene que tomar esa decisión. Pero mire cómo dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados. Mire, esta es una gran verdad, que todo esto aplica en nosotros, pero dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice. Pero la reconciliación, amado hermano y amigo que nos ve esta noche, es de Dios. Dios dio el paso. Dios nos ha dejado y nos ha permitido tener la oportunidad de ser reconciliados con Él, aun cuando éramos sus enemigos, aun cuando hablábamos mal de Él, aunque blasfemábamos contra Él. Pero en su gran misericordia y en su gran amor, y como la reconciliación es uno de sus atributos, el amor es uno de sus atributos divinos, Él está buscando reconciliar a toda la raza humana, a todos los seres humanos con Él, pero no todos quieren. En la carta escrita por el apóstol Pedro, y ya vimos una enseñanza sobre esto, si es tardanza o es paciencia de Dios que no ha venido, y Él no retarda su venida, sino que es paciente para que todos los hombres, los seres humanos, procedan al arrepentimiento, dice la carta del apóstol Pedro. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nos perdamos, no quiere que los seres humanos se pierdan en una condenación eterna. Dios quiere reconciliar su vida con Él. Y aquellos que se han apartado de Dios, Dios quiere reconciliarlos con Él. Pero debe de tomar una decisión. Y de la decisión que tome, sepa que habrá una consecuencia, sea buena o sea mala. Estas son verdades. Pero la reconciliación es de Dios. Y es un atributo de Él. Y ese es un atributo y es, como dice
en la segunda carta a los Corintios que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es un trabajo que Él le ha dado a sus hijos, a sus ministros. ¿Por qué? Porque ese es uno de sus atributos. Cuando la Biblia nos dice que a su imagen y semejanza nos creó, no es que nosotros somos dioses o diositos, como dice algún pastor guatemalteco por ahí. No, no se refiere a esos atributos divinos, a ese, por ejemplo, no somos omnipotentes, ni somos omniscientes ni omnipresentes. Pero hay algunos de sus atributos en su carácter que sí nos lo ha dado. Nos ha dado la capacidad de amar, nos ha dado la capacidad de perdonar, nos ha dado la capacidad de reconciliar también. Y esos son atributos que son propios de su persona, de su carácter. Pero nos ha dado esos atributos a nosotros, a los seres humanos. Y cuanto más a sus hijos. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ser reconciliadores. Porque nos fue entregado el ministerio, el trabajo. Ministerio es trabajo. Nos fue encomendado por Dios ser pacificadores y ser reconciliadores. Así es que debemos de reconocer que la reconciliación es de Dios, es un atributo propio de Él, que nos lo ha compartido y además nos lo ha encomendado a todos y cada uno de sus hijos. Y podemos ver cómo por medio de la persona del Señor Jesús nos ha reconciliado con Él. Esperamos que esta enseñanza nos sea de mucha bendición. Esperamos que sea de mucha bendición para su vida, para cada uno de los hermanos que nos haya visto esta noche, para usted, amigo que no ha entregado su vida al Señor Jesús. Esperamos que el Espíritu Santo ilumine su mente y su corazón y lo haga entender que necesita, que es necesario, que no puede continuar con esa vida de pecado que lleva y que debe entregar su vida a Cristo para que pueda cambiar su estatus o su posición en este mundo natural y en una vida eterna también, porque eso tendrá consecuencias no solamente en esta vida, sino que tendrá consecuencias en la eternidad. Esperamos que puedan reconocer y que entreguen su vida a Cristo. Haga una pequeña oración y entregue su vida al Señor. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Ven a morar, Señor. Reconozco que soy pecador y que necesito que vengas a morar en mi vida y cambies mi manera de pensar. Que hagas el milagro del nuevo nacimiento en mi vida. Ven y mora en mí, Señor Jesús, te necesito. Dígalo con sus palabras. No es nada difícil, ni tampoco es algo prefabricado, pero reconozca en su corazón que necesita salvación y que solamente Cristo se la puede dar. Y si usted se ha apartado de la iglesia y está peleado con Dios, le animo a que se reconcilie con el Señor y que vuelva al camino. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos veremos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Dios bendiga grandemente sus vidas. Nos veremos. Hasta luego. Bendiciones.